Jesús se retiró a un monte a orar y se pasó la noche en oración con Dios. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Evangelio del día con el Padre Marcos Galvis. Queridos hermanos, sean bienvenidos a la meditación y al compartir de la palabra de Dios. Vengo saliendo de grabar la Santa Misa y vamos ahora a meditar el Evangelio, vamos a meditar la palabra de Dios de hoy, Lucas 6:12. Antes de Jesucristo tomar la decisión de quién escoger, recuerde, usted puede leer Lucas 10, Jesús tenía 72 discípulos y antes de escoger 12, Marcos 3:13 llamó a los que él quiso para que estuvieran con él. Antes de hacer cualquier cosa, Jesucristo oraba. ¿Cómo la ve? Jesucristo hacía oración. Y miren que los planes de Jesucristo eran planes muy acertados. Y miren que los proyectos de Jesucristo eran muy buenos. Y poco fracasaba. Cuando vemos a un Jesús fracasado, un Jesús diciendo, y le pidió al ciego que viera y no vio. Y le pidió a Dios bendecir el agua para convertir y no la convirtió. No. Los proyectos que Jesús tenía, los acertaba. Una vez podemos ver cómo el joven rico se acercó, pero fue el joven que se acercó. Y el joven se fue triste y no lo siguió porque era muy, muy rico. Pero la mayoría de los proyectos de Jesús eran acertados. ¿Cuál era la clave? ¿Cuál es la clave para que ustedes y yo tengamos decisiones buenas en la vida? Para que esas decisiones que tomemos sean las mejores. ¿Cuál es la clave? Para que cuando ustedes y yo hagamos algo, lo hagamos bien. A pesar de lo que venga, salga bien. Hoy el Evangelio nos lo enseña. Vamos a meditarlo. Evangelio de San Lucas, capítulo 6, versículo 19. Oído al tambor, paren la oreja. Los buenos somos más. Y llegó la hora de evangelizar. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, cuando alguno de ustedes tiene algo contra un hermano, ¿cómo se atreve a llevar el asunto ante los tribunales paganos y no ante los hermanos? ¿No saben que los hermanos van a juzgar al mundo? Y si ustedes van a juzgar al mundo, ¿no son acaso capaces de juzgar esas pequeñeces? ¿No saben que vamos a juzgar a los ángeles? Pues, ¿cuánto más los asuntos de esta vida? Sin embargo, ustedes, cuando tienen que resolver asuntos de esta vida, se los llevan a los que no tienen ninguna autoridad sobre la comunidad cristiana. ¿No les da vergüenza? De modo que no hay entre ustedes ninguna persona competente que pueda ser juez de ustedes y van a pleitar hermano contra hermano ante los infieles. El mismo hecho de que haya pleito entre ustedes ya es una desgracia, porque mejor no soportan la injusticia, porque mejor no se dejan robar. Pero no, ustedes son los que hacen injusticias y despojan a los demás, que son sus propios hermanos. ¿Acaso no saben que los injustos no tendrán parte en el reino de Dios? No se engañen, ni los impuros, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores
tendrán parte en el reino de Dios. Y eso eran algunos de ustedes, pero han sido lavados, consagrados y justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por medio del Espíritu de nuestro Dios. Palabra de Dios. Todos te alabamos, Señor. Al Salmo número 149 vamos a responder todos. El Señor es amigo de su pueblo. Todos. El Señor es amigo de su pueblo. Entonen al Señor un canto nuevo. En la reunión litúrgica proclámenlo. En su Creador y en su Rey, en el Señor, alégrese Israel, su pueblo santo. Todos. El Señor es amigo de su pueblo. En honor de su nombre que haya danzas. Alábenlo con arpas y tamboriles. El Señor es amigo de su pueblo y otorga la victoria a los humildes. Todos. El Señor es amigo de su pueblo. Que se alegren los fieles en el triunfo. Que inunde el regocijo sus hogares. Que alaben al Señor con sus palabras, porque en eso su pueblo se complace. Todos. El Señor es amigo de su pueblo. Aleluya, aleluya. Yo los he elegido del mundo, dice el Señor, para que vayan y den fruto, y su fruto permanezca. Aleluya, aleluya. El Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Por aquellos días Jesús se retiró al monte a orar y se pasó la noche en oración con Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos, eligió a 12 de entre ellos y les dio el nombre de apóstoles. Eran Simón, a quien llamó Pedro, y su hermano Andrés, Santiago y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo y Tomás, Santiago el hijo de Alfeo, Simón llamado el fanático, Judas, el hijo de Santiago, y Judas Iscariote, que fue el traidor. Al bajar del monte con sus discípulos y sus apóstoles, se detuvo en un llano. Allí se encontraba mucha gente que había venido tanto de Judea y Jerusalén como de la costa de Tiro y de Sidón. Habían venido a oírlo y a que los curara de sus enfermedades. Y los que eran atormentados por espíritus inmundos quedaban curados. Toda la gente procuraba tocarlo, porque salía de él una fuerza que sanaba a todos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida, diciendo todos: ven, Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra.
no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Buenos días, buenas tardes y buenas noches, queridos hermanos. Sean bienvenidos a la meditación de la palabra de Dios. Yo soy el Padre Marcos Galvis y estamos en Madrid, España, compartiendo la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Hoy meditamos el Evangelio de San Lucas, capítulo 6, vamos a leerlo desde el versículo 12 hasta el versículo 19. ¿Por qué las decisiones que nosotros tomamos son decisiones incorrectas? ¿Por qué en la vida nos va a tomar? Yo quiero contarles algo que me está sucediendo y realmente hay veces que uno dice, ya, no puedo más, no quiero seguir, estoy en contra de la corriente, no puedo hacer nada. Resulta que me mandan a estudiar a España y yo me vengo. Por obediencia vengo a estudiar. Y una de las cosas que más extraño de Venezuela, aparte de la gente, de la parroquia, de las comunidades, es la comodidad que tenía para grabar. Iba a grabar, habían personas que me ayudaban. Iba a grabar, había una capilla que me esperaba. Tenía una comunidad donde podía ir de un lado a otro lado y bueno, me era facilito, pues solamente tenía que preparar, dedicarme a orar, a leer la palabra y ya. Y estaba muy acomodado. Les confieso que estaba muy acomodado a tenerlo todo a la mano, a poder tener todos los equipos, todas las personas que me ayudaban, hasta los músicos. Me mandan a España. Vengo llegando y me encuentro con todo lo contrario. Una habitación muy pequeña donde no puedo grabar bien. Si coloco el teléfono pegado a la pared casi no me veo por lo distancia. Con un compañero de cuarto, en un lugar donde no tengo capilla. Lo cierto es que me fui al Santísimo, no aguanté. Y me fui a orar. Y le dije al Señor que era difícil, que era muy complicado esta tarea, que era muy difícil. Pero como yo leo los evangelios adelantados y voy leyendo la palabra de Dios y voy meditando, este evangelio de San Lucas me tocó mucho, porque a Jesucristo tampoco le fue fácil. Y este fue uno de los que más me habló en este mes a mí. Jesucristo se fue a orar, pasó la noche haciendo oración, escogió de los 72 a 12 y uno le salió chueco, uno le salió torcido. Pero los 11 que quedaron evangelizaron todo el mundo. Y la palabra de Dios es hoy muy diciente para mí, que he pasado por momentos difíciles y complicados, donde hubo una pandemia que no podía hacer nada, inauguramos la Santa Misa. Donde hubo un lugar donde estaba evangelizando, inauguramos el Evangelio. Ahora, en España, donde me es difícil, vamos a inaugurar al final del mes la lectura de la Biblia. Miren, cuando un árbol da fruto se le tira piedra. Y sé que actualmente no cuento ni con los equipos, ni con las personas, ni con las comodidades. Y tengo que andar con una bolsita para arriba y para abajo, y llevando el celular y llevando el tripié y buscando la manera de comprar cáliz y ornamentos y buscar las cosas. Pero llegará el momento en que la marea bajará. Oigan, quiero decirles con esto que nosotros, aunque tengamos problemas y dificultades, no podemos tirar la toalla. No podemos dejar de hacer lo que tenemos que hacer. No podemos desanimarnos. No podemos decaernos. La vida que estamos viviendo no es fácil. La vida que estamos viviendo la vamos a llevar con Jesucristo y con Cristo de la mano podremos vencer. Cuando Cristo iba a tomar la decisión de escoger a 12, no le era fácil,
porque tenía una cantidad de personas ayudándolo. Pero aún así, Jesucristo dijo, me quedo con Pedro, me quedo con Santiago, con Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Mateo, 12. Y con el traidor también me quedo. Y los demás, estos se llamarán apóstoles, que son los que van a ser más cercanos. Actualmente los llamamos obispos. Y todos los demás serán discípulos, que van a ir a los lugares donde yo pensaba ir, que van a ser más de 72. Pero eso sí, gente que va a tener problemas, dificultades, que van a seguir tanto, que un día Jesús le dijo a Pedro, Lucas 22:31, el diablo mismo pidió permiso para zarandearte como trigo. Yo he rogado por ti para que tu fe no se venga abajo. En estos momentos en que llego y me encuentro con tantas realidades, tengo que estudiar, tengo que grabar, tengo que evangelizar. Me doy cuenta que el trabajo de los sacerdotes aquí es más tranquilo, que uno puede llegar y pasar todo un mes sin hacer una misa. Yo no soy de esos. Que uno puede llegar y pasar todo el mes sin grabar y sin predicar. Yo no soy de esos. Me da afán, me desespera. Y me estoy dando cuenta por qué los estudiantes, sacerdotes se vuelven perezosos y no vuelven a sus diócesis. Si yo cuando estaba en Venezuela, vamos a una olla solidaria, vamos a un campo, vamos al basurero, vamos al hospital. Y ustedes miraban los videos que podíamos subir. Vamos a tal lado, vamos al otro lado, vamos a una misa, un enfermo, a atender a la gente, confesiones. Y todo el día ocupado en una grabación, en un evangelio, en una predicación. Y cuando llego aquí, de brazos cruzados, yo no me voy a quedar de brazos cruzados. Aunque sea, voy al Santísimo a orar. Dios está preparando un nuevo proyecto. Es el momento de la oración y lo estoy haciendo. Pero el día que aclare, el día que madrugue, el día que salga el sol, ese día toca trabajar. Trabajar. Yo no quiero volverme igual que el montón. Yo no quiero ser igual que los demás. Quiero concentrarme en el trabajo. En esto ya le decía, hablaba con un sacerdote. Y el padre muy contento y muy bueno. Y a lo mejor no sé si escucha o no escucha. Y si escucha, pues bueno. Que venimos, que estudiamos, que nos preparamos, que el estudio es maravilloso. Claro que lo es. Yo estoy impactado, emocionado. Y le digo algunas cosas que he aprendido. Como busca la sierva corrientes de agua, así mi alma te busca a ti, Dios mío. Y decía el profesor, miren cómo es Israel, pura piedra y puro desierto. En Israel encontrar agua es muy difícil. Y cuando el salmista escribe, como busca la sierva corrientes de agua, así mi alma te busca a ti, Dios mío, era que la sierva tenía sed y al encontrar agua salía corriendo, la tomaba y la bebía y la conservaba y cada vez que tenía sed iba allá. La sierva es el animalito que al encontrar agua sabe dónde está, se lo aprende de memoria y sigue yendo. Ojalá los cristianos fuéramos como la sierva, que al saber que Cristo es la fuente viva del manantial acudamos a Él. Salmo 23, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Cosas que he aprendido, que no lo sabía a lo mejor, pero que el estudio es muy bueno, le estoy mostrando. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Por verdes praderas me hace reposar. Y decía el Padre, miren cómo es Israel, seco. ¿De dónde campos? ¿De dónde alimento para las ovejas? Y cuando dice el Señor es mi pastor, nada me faltará. En verdes praderas me hace reposar. Significa que los pastores pasaban las noches y sabían dónde había pasto, iban a buscarlo y llevaban a las ovejas a comer. Y las ovejas estaban tranquilas y seguían al pastor porque si se descarriaban sabían que se iban a morir de hambre. Y aquella clase tan bonita. Otra cosa, San Juan capítulo 21. Cuando Pedro dijo, vamos a pescar. Yo me voy a pescar. Yo también voy. Y estando pescando se apareció Jesús en la orilla y el discípulo amado dijo, es el Señor. Pedro estaba desnudo
Y dice la Biblia, cuando vio que era el Señor, se puso la ropa. Y decía el padre, ¿y para qué se puso la ropa si cuando usted se lanza al agua se lanza sin ropa? ¿Qué significa ponerse la ropa? ¿Para qué lo hace? Luego, más adelantico, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que esto? Sí, Señor, tú sabes. Apacienta mis ovejas. Sí, Señor, tú sabes. Apacienta mis corderos. Y el padre decía, ¿qué es una oveja? ¿Qué es un cordero? La oveja es un animal grande, un grupo grande, y el cordero, un animalito pequeño. El que estudia aprende. Y yo hablaba con el padre y yo le decía, Náguara, yo he aprendido en tan pocos días en las clases, estoy emocionado, estoy extasiado. ¿Cómo saben? Y yo le decía, ¿por qué cuando nosotros sacerdotes venezolanos venimos aquí a España, a Roma, a estudiar, y nos regresamos a Venezuela, le exigimos al obispo que nos mande a la mejor parroquia, que nos mande a la mejor comodidad, es decir, a la parroquia que da más dinero, a la parroquia que sea mejor la catedral, que me manden al seminario, que me manden a la curia? ¿Y por qué no le decimos al obispo que nos mande a la parroquia más dura? Tenemos conocimiento, aprendimos tanto. ¿Por qué no le decimos al obispo que nos mande, ya salimos del estudio de la oración, vamos ahora al campo, vamos ahora a la mies? ¿Por qué no vamos a los lugares más duros? Y el padre agachaba la cabeza. Y yo decía, Dios me libre de eso. Qué bonito que uno estudie, qué bonito que uno se prepare, tiempo de preparación, tiempo de oración. Pero dice la Biblia que de una vez saliendo Jesús de la oración, saliendo del escoger sus apóstoles, se fue a trabajar y se fue a predicar. Se fue a llevar la palabra de Dios. Una de las cosas que yo le he pedido a Dios es que estando aquí no me cambie. Ni siquiera, por ahí andaba, que cambie el número de teléfono, padre. Que tiene que aprender a hablar de voz, de yo no sé qué. Yo leo lo que está escrito y hablo a mi manera. Me mandaron para acá. ¿Yo por qué voy a cambiar? Si cuando te regrese a mi tierra seré el mismo y voy a tener de nuevo que amoldarme a lo que soy. Hoy la palabra de Dios enseña que Jesucristo, una vez bajado del monte, se detuvo en un llano y se puso a enseñar a la gente que había venido a oírlo. Jesús se fue a orar, a encontrarse con Dios, y cuando bajaba de encontrarse con Dios, se iba a la práctica, se iba a la acción. Nosotros los cristianos nos hemos quedado en pura oración, en puro Padre Nuestro y en Ave María, los pobres necesitados, los hambrientos necesitados, la gente sufriendo, la gente padeciendo, y no ayudamos en nada. Basta de ser cristianos espectadores. ¿Cuándo va a ser el día que usted se va a poner a trabajar? ¿Cuándo va a ser el día que usted se va a poner a servir? Yo le digo, iniciamos grabando, nos quitaron todo, empecé a trabajar en una parroquia, apareció el Evangelio del día. Vino la pandemia, vinieron las dificultades, iglesia cerrada, apareció la Santa Misa. Me mandan a estudiar Biblia, me mandan a escudriñar la Escritura. En el nombre de Dios y María Santísima aparecerá la Biblia hablada, leída. Y quién sabe más qué aparecerá. Entre más se exprime la uva, más jugo saca. Si ustedes y yo somos cristianos, debemos aprender a Cristo. Solamente nos quedamos con la oración. ¿Y dónde está la acción? ¿Dónde está el trabajo? No nos desgastamos por el Evangelio. No damos nuestra vida por el Evangelio. Yo nunca me he considerado una persona floja, perezosa. Amo lo que hago. Vivo lo que predico, lo que enseño. Pero el diablo siempre está enojado y está fastidiado. Y no le gusta. Y aquí en España me ha puesto tantos obstáculos y tantas dificultades que yo estoy tranquilo. Yo digo, en el momento en que Dios me permita, ya no sé cuántos días llevo aquí. Como ya les digo, exactamente, ya abro un paréntesis. 11 días y todavía no he podido hacer una misa en alguna parroquia. No he podido presidir, no he podido predicar. No sé por qué. Pero el día que me toque lo voy a hacer. Espero que me manden. El sacerdote no se ofrece ni se niega el día que me manden. Pero si no fuera porque tuviera la predicación de las misas de las redes sociales, si no fuera porque tuviera el llevar la palabra de Dios, ¿me voy a quedar sin misa?
Pues me fui a buscar que me prestaran un cáliz y me prestaran los ornamentos y buscar dónde hacer la misa y ahí ando. En una capilla que me prestan, en otra capilla que me prestan y acabo de terminar la misa y vine a grabar el evangelio para ustedes. Pero no me voy a quedar de brazos cruzados. El que sirve a Dios, el que predica, el que trabaja en las cosas de Dios, aunque tenga complicaciones y dificultades, ese sigue adelante, no desmaya, no decae. ¿Ustedes se imaginan yo todo el día encerrado en una habitación allá esperando que me den la ocasión? No. Ahí me salgo y ahí busco y todo perdido en ese pedazo de metro, en ese pedazo de tren y camine para arriba y camine para abajo y a veces me pierdo y me voy más media hora más allá y me regreso y 20 minutos más acá y ahí ando. Pero ¿cuál es el problema? Tengo que trabajar, tengo que predicar, tengo que llevar. Es mi misión como sacerdote, es mi trabajo y eso lo tengo que hacer. Jesucristo agarró, escogió a los 12 apóstoles y no los escogió para que fueran bonitos para la foto. No los escogió para que, ay, sí, qué bellos. No, cuando Jesucristo escoge a sus apóstoles y a sus discípulos, los va a mandar a los lugares donde Él pensaba ir. Los va a mandar a predicar, los va a mandar a evangelizar. No que sean unos dormidos, no que sean unos flojos. Eso no quiere Dios. San Pablo llegó a decirlo con estas palabras. Pues el que no trabaje, pues que no coma. Porque nos hemos enterado que hay mucha gente metiéndose en todo, pero no quieren trabajar. A eso les exhortamos que se pongan las pilas a trabajar. Miren cómo lo dice Lucas, capítulo 10, versículo 1 y siguiente. San Lucas capítulo 10, versículo 1 enseña y nos muestra cómo el Señor tenía pensado llegar a muchos lugares. Y llamó a sus apóstoles y llamó a sus discípulos para mandarlos a predicar, para mandarlos a llevar la palabra, para mandarlos a llevar el evangelio. No que fueran dormidos, no que se quedaran sentados, no sé que se quedaran durmiendo, no que se quedaran. Claro, cuando un sacerdote ve a un sacerdote trabajador no lo entiende, no lo comprende. Y uno que está acostumbrado a trabajar pues tampoco entiende al flojo, tampoco entiende al perezoso. Oigan, Lucas capítulo 10 versículo 1. Después de esto, el Señor escogió también a otros 72 y los mandó de dos en dos delante de Él a todos los pueblos y lugares a donde Él quería ir. Mandó a 72 a donde Él quería ir. Cristo escogió a 72 que le ayudaran, que fueran, que caminaran, que se bajaran de la comodidad, que se bajaran de donde estaban a llevar la palabra, que fueran a difundir el evangelio, a llevar el evangelio. No solamente son discursos, no solamente son palabras. Y les digo, mientras que esté aquí, pues a lo mejor no sé cómo serán los procesos de ir a hacer una olla solidaria, no conozco. Pero mientras tanto, le dije a mi familia, ustedes se van a encargar de las ollas solidarias. Y ahí estamos comprando los materiales, las ollas y los peroles y los quemadores y los encendedores y los cucharones y las cucharillas y los platos y los vasos. Y estamos comprando los animales que vamos a utilizar para la olla solidaria. Mientras que yo esté aquí, mi familia tiene que seguir trabajando y en diciembre vamos a seguir las jornadas con los niños, con las personas. No podemos quedarnos cruzados de brazos. Ay, el padre Marcos se fue. Y ellos no aprendieron a hacer una olla solidaria. Y allá les dije, y ahí está mi mamá y mis hermanas, y gracias con el padre Ricardo de Cáritas allá, corriendo, dando brinco y dando. Pero vamos a empezar las ollas solidarias, vamos a continuarlas. Por aquí yo predicando y llevando la palabra desde aquí, desde España, y ellos allá sirviendo. Y el día que me regrese, pues me voy y yo mismo hago las ollas solidarias como siempre lo he hecho. Oiga, en la iglesia necesitamos gente que sirva, que trabaje, que gente que haga las cosas que tiene que hacer. No necesitamos puros espectadores. Tanta gente va a la misa y no quiere ser catequista. Tanta gente va a la iglesia y no quiere cantar ni leer, ni para un carrizo quiere servir. Ay, padre, no me diga así. Jesús pensaba ir a diferentes lugares y mandó a 72 y decía Jesús, oigan, les dijo, ciertamente la cosecha es mucha, pero los trabajadores son pocos. Pidan al dueño de la mies
que envíe trabajadores a sus campos. La cosecha, mucha. Los trabajadores, pocos. Miren, trabajo hay. Evangelización hay. Necesitamos de manos que lleven, bocas que prediquen, pies que caminen para llevar el evangelio. Pero pocos se comprometen y pocos llevan la palabra. Y esos 72 que se fueron, dice el versículo 17, hicieron temblar al mismísimo diablo. Los 72 regresaron muy contentos diciendo: Señor, hasta los demonios se nos sometían en tu nombre. Y dijo Jesús: sí, yo vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Cuando la palabra de Dios se predica, cuando la palabra de Dios se evangeliza, el diablo se cae. Por eso el diablo odia tanto y le hace la vida imposible a un sacerdote que predica. Por eso el diablo le declara la guerra. No lo deja en paz. Miren al santo cura de Ars, predicador y confesor, le daba palo, le daba palizas. Miren a Padre Pío, la historia de Padre Pío, el diablo le daba palizas. Porque predicaba y porque confesaba y lograba la salvación de las almas. Y miren cómo el enemigo nos hace la vida imposible. Llegar a España y no tener un lugar, gracias a los padres venezolanos que me han recibido y me han invitado a que acompañen la misa los domingos. Llegar a España, un sacerdote, y no tener una parroquia todavía que lo haya recibido, esperar yo no sé cuántos días para que lo reciban. Dígame usted si es que el diablo no está enojado. Dígame usted si es que el diablo no está fastidiado. No quiere ni que hable, no quiere ni que predique, no quiere ni que evangelice. Yo me quedé cruzado, sí, está bien, tú manda, mandinga. No, aquí usted me ve a pie de cañón predicando, evangelizando, llevando la palabra, en medio de la incomodidad. Y a mí me preocupan mucho las personas que a veces me juzgan. Y padre, es que usted solamente se pone la estola. ¿Y por qué no se pone la casulla? Padre, es que ese fondo que usted tiene no me gusta. Padre, si usted supiera las que estoy pasando para poder grabar un evangelio, para poder grabar una misa. Si usted supiera lo duro que me ha tocado, el no tener una capilla, el no tener una iglesia, mejor ni criticaría. Critique lo que quiera. El diablo también utiliza a los cristianos para criticar y para hablar en medio del cambio de horario, en medio de cambio de días, de ambiente, de país. No es fácil. Gracias a Dios. Yo sí le doy gracias a Dios. Lo único que a mí me fuera costado, pero de muerte lenta, era aprender otro idioma. Gracias a Dios me mandaron a España y no me mandaron a Roma. Porque en Roma sí yo estuviera, pero juntado los rotos con los escocíos, y yo creo que ya me fuera regresado a Venezuela porque el idioma no lo entiendo. Otro idioma no lo entiendo. Se me hace difícil. Vi a Satanás caer del rayo, como un rayo del cielo. A eso pasa cuando se predica la palabra. Claro, como se le da un platanazo tan duro, el diablo hace la vida imposible. Con cristianos, con católicos, con esto, con aquello. ¿Y qué vamos a hacer? Y le pido a Dios que todavía compartan el evangelio, compartan la palabra, que todavía no me conozcan, porque el día que me conozcan y por ahí me reconozcan, me van a mandar que calle, pues que me regresen a Venezuela. Pero yo no estoy dispuesto a dejar de predicar. Que me manden por donde vine, porque aquí hay muchos vicios y yo me he dado cuenta de muchos vicios y me he dado cuenta de muchos pecados y me he dado cuenta de muchas situaciones adversas que se están presentando, y con el transcurso del tiempo se las voy a ir diciendo. Que las mujeres son casadas y las jubilan, y cuando regresan a la casa ya se quieren divorciar porque no aguantan al marido. Mientras que estaban trabajando vivían como los perfectos extraños. Que si el marido ronca mucho, que si la esposa yo no sé qué, entonces duermen en camas separadas. Y esas son las cosas que hablan y que dicen. Y entonces, si la persona está enferma y está en mucho gastadero de dinero, entonces le aplicamos una inyección para que se muera y ya. Si la persona está adulta y ya es una carga familiar, pues la mando para un ancianato y ya, y chao. ¿Qué sinvergüenzuras son esas? ¿Qué sinvergüenzuras son esas que están presentando? Que la mujer es dueña de su cuerpo y entonces si el niño va a nacer, la mujer decide si nace o no nace y chao, chao, le interrumpe el embarazo. ¿Qué cosas son esas? ¿Qué cosas son esas? Sí, y se están presentando. Y yo digo, caramba, qué feo está el mundo. Y por aquí está peor.
Pero yo tengo que predicar y tengo que evangelizar. Por eso es que el diablo, al principio me callaban las personas. Ahorita es el mismo diablo que no quiere que predique. Y yo se lo digo y se lo repito. Ustedes son el ministerio de intercesión del padre Marcos Galvi. Ahorita estamos luchando una guerra muy dura. Dura, dura, dura. Una de las más duras. Donde no tengo ninguna posibilidad de levantar la cabeza porque no conozco, porque no sé nada. Y aún así estoy por ahí de asomado. Y por aquí el evangelio. Y por aquí está la misa. Y ole, y dele, y predique. ¿Qué voy a hacer? Tengo que hacerlo, es mi tarea y buscaré la manera y buscaré los medios. Mientras que tenga vida y salud, pueda hacerlo y con la sabiduría y con la gracia de Dios lo voy a seguir haciendo. Aunque al enemigo no le guste, aunque pase lo que pase y que comience de cero, porque aquí comencé de cero sin nada, con mi celular, ni tripié, ni nada traje y poco a poco tengo que ir recogiendo y buscando las cosas necesarias porque no me podía traer una maleta full. Por eso vine a estudiar con unos libros y ahorita tengo que estudiar mucho trabajo. Pero al que más se le da, más se le exige. Si yo recibí 5 talentos, recuerdan, estos días le imagino, si recibí 5 talentos, tengo que multiplicarlos. Yo no lo voy a esconder, yo no lo voy a guardar. Y si me conocen, ¿para qué me mandan? Pues yo estaba muy tranquilo y me mandaron, pues ahora que me aguanten, ¿qué vamos a hacer? Vi a Satanás caer del cielo como un rayo por predicar, por llevar la palabra. Por eso es que el diablo está enojado. Por eso es que el diablo está furioso y no quiere nada. Pero Dios es más poderoso y Dios es más grande. Y me gusta mucho hoy el Evangelio de San Lucas capítulo 6, versículo 12. Porque a veces nosotros tomamos decisiones y no son decisiones acertadas. Son decisiones apresuradas. Cuando ustedes y yo tomamos una decisión apresurada y no acertada, esas decisiones nos llevan al fracaso. Cuando ustedes y yo tomamos una decisión acertada, pensada, meditada, reflexionada y orada, esas decisiones nos llevan al éxito. La iglesia es muy sabia y la iglesia nos enseña muchas cosas buenas. Por ejemplo, cuando iba a ser ordenado diácono de la iglesia, el señor obispo me llamó y me dijo, mire padre, mire Marcos, usted va a ser diácono, es acólito, necesita meter una carta donde le pida al obispo que quiere ser diácono. Y en esa carta usted va a escribir que debe hacer un retiro de 1 semana. Y se me va a un retiro de 1 semana y vive un retiro de oración, de meditación, de contemplación. Y después de esa semana escribe la carta y me la entrega. Y si no quiere ser diácono, pues se va para su casa. Y habían pasado 9 años de estudio. Y me fui al retiro. Y en el retiro lo mismo del Evangelio. Hice oración, medité, reflexioné, analicé. Y después del retiro me vine y hice mi carta. Yo, Marcos Galvi, ciudadano tal, cédula tal, le pido a usted, su eminencia, Monseñor José Luis, que me ordene diácono de la iglesia. Lo he meditado, lo he reflexionado. Y Dios lo ordenamos diácono. Después de 6 meses de ordenado diácono, me llama el obispo y me dice, es el momento de meter la carta de sacerdote. La misma recomendación, se me va de retiro. Y en el retiro usted le va a pedir a Dios que le ayude a tomar una buena decisión. Si usted es diácono y no quiere ser sacerdote, pues se va para su casa. Pero si usted es diácono y quiere ser sacerdote, primero ore, medite, lea la Biblia, lea la palabra y me hace una carta. Y en la carta me dice que quiere ser sacerdote y yo le apruebo o yo le desapruebo. Y me fui, recuerdo, a Roma mandaron al padre Manuel y a mí me mandaron a España. Nos ordenamos en el mismo día, 7 de octubre, el 7 de octubre, día de la Virgen del Rosario. Y nos mandaron juntos a estudiar y nos ordenaron y nos mandaron juntos a parroquia. Y me fui con el padre Manuel del retiro. Hicimos oración, hicimos meditación, leímos la Biblia, hicimos el retiro mínimo de 1 semana, vivimos la experiencia de Dios y a la semana volvimos con la carta. Monseñor, aquí está la carta donde le hacemos la petición para sacerdote. Se quedó con la carta, la consultó con el colegio de consultores y después nos llaman, vengan para acá, pajaritos. Ha sido aprobada su carta. Ahora vamos a colocar fecha de ordenación. 7 de octubre, día de la Virgen del Rosario. Claro que sí, y nos ordenamos ese día.
La ordenación sacerdotal es algo que se medita, es algo que se reflexiona, es algo que se ora, es un sacramento muy importante. Pero hoy día la gente, para tomar una decisión importante como un matrimonio, importante como ir a estudiar una carrera, importante como escoger un trabajo, no hace oración, no le pide a Dios. Cristo iba a comenzar su tarea de predicar, de evangelizar con 12 discípulos, con 12 apóstoles, con 72 discípulos, y pasó toda la noche haciendo oración, y pasó toda la noche hablando con Dios, y al otro día se levantó y tomó la decisión, esto y esto. Y nosotros en la vida primero metemos las patas, tomamos decisiones y ahí Dios que me agarre y Dios mío, auxilio, socorro, el tanque y el chorro, me ahogo, no sé qué hacer con mi vida. ¿Por qué no oró primero antes de tomar una decisión? ¿Por qué no le suplicó al Señor primero antes de meterse en ese camino? Hacemos todo chueco, todo torcido a como nos venga en gana y creemos que Dios es un mago y con una varita mágica nos va a resolver todo. No, primero se toma la oración, primero se medita, primero se hace un retiro, se va al Santísimo y se le pregunta a Cristo y se le dice al Señor, voy a hacer esto, este es mi proyecto, esta es mi meta, este es mi proyecto de vida, estos son mis estudios, este es mi trabajo, este es mi paseo, esto es lo que yo pienso hacer. ¿Será que usted lo aprueba? ¿Será que usted me apoya? Y ahí Dios, en tu mano me encomendo y me persino y déjele para adelante. Pero no lo hacemos así. Primero hacemos la decisión, la tomamos y buscamos lo que queremos y después de mucho tiempo vienen las consecuencias y ahí sí, Señor, sácame de esta. Me metí en un berenjenal, me metí y me estoy ahogando, Señor, las aguas me ahogan. ¿Y para qué tomó la decisión sin oración? ¿Y para qué tomó ese rumbo sin pedirle y consultarle a Dios? Ese es el problema de los jóvenes, ese es el problema de los adultos, ese es el problema de la gente que no sabe orar, que no sabe consultarlo con Dios, que no sabe preguntarle. Y por eso hay tanta gente deprimida, hay tanta gente triste, hay tanta gente arrepentida, hay tanta gente, ¿para qué me casé? ¿Y para qué agarré ese trabajo? ¿Y para qué yo tomé esa decisión? Y mire si fuera medio para otro lado. Oye, si tomaste una decisión sin oración, vas al fracaso. Si tomaste una decisión sin consultarla con Dios y sin pedirle a Dios, vas a la ruina. Si tomaste una decisión sola porque tú no quieres pedirle a Dios una explicación, ¿para qué carrizo le pides ayuda ahora? Ahora que tienes el agua al cuello y la soga aquí, ya casi estás guindado. Ay, sí, Señor, ayúdame y socórreme. No seamos de esa manera. Eso está mal. Primero se le consulta a Dios. Primero se le pide. Esa es la enseñanza de este evangelio. Que Cristo oró, que Cristo suplicó y pasó no un minuto, una hora, toda la noche para tomar una decisión. Dígame hoy día los matrimonios. Yo no entiendo los matrimonios. Se van a casar y antes de casarse, en vez de irse a un retiro, en vez de irse a una oración, que una despedida de solteros, que una parranda, que una tomadera, que una bebedera. Y así es que toman las decisiones. Y el hombre cuando está todo tomado y todo borracho, ahí llega ebrio con un pedazo de anillo a proponerle matrimonio. Mujer, no lo acepte, porque ese es un borracho y en vez de pedirle a Dios antes de tomar una decisión, un consejo, una ayuda, se la pidió fue al alcohol. Y ese que ahora borracho le pide matrimonio, ese que ahora borracho le pide que se casen, ese dentro de poco te va a dejar, ese dentro de poco te va a abandonar. Cuando su marido venga a usted sin orar y sin consultarlo a Dios a pedirle matrimonio, no lo acepte. Ahora, después de un retiro, después de un encuentro con Dios, que llegue tocado, que llegue orado y llegue y le diga, quiero casarme contigo, dígale sí. Usted oró, usted le pidió a Dios y Dios nos va a ayudar, mi amor, en este matrimonio. Claro que sí. La gente fracasa en la vida, la gente se viene al suelo y la gente se cae porque sus decisiones son propias y no las consultan con Dios y no le piden a Dios o al menos le dicen al Señor, voy a hacer esto, usted ayúdame, cierra en mi vida las puertas innecesarias y abre las que sean necesarias. Abre aquellas que me sirvan. ¿Cuánto yo no le pedí a Dios y cuánto no le pedimos a Dios para que no me mandara para acá y ya me mandó para acá? Pues bendito sea Dios, aquí estoy orando y pidiéndole a Él que me ayude. Si Dios quería que viniera para acá, bendito sea Él. Me trajo a Madrid y aquí estoy.
El día que me quiera en otro lado, pues me voy para otro lado. ¿Y cuál es el problema? Ya estoy aquí, bendito sea Dios. Esa gracia Dios me la dio, pero puedo decir, oré y le pedí y entre todos le suplicamos a Dios que fuera lo mejor. Esto es lo mejor. Y a pesar de que hicimos lo que pudimos para no venir, aquí nos trajo Dios. Pero si me fuera encaprichado, yo quiero irme para allá, yo quiero irme para allá, yo quiero irme para allá y yo quiero irme para allá. No, yo no me encapriché, yo más bien quería quedarme. Dios me dio la oportunidad y aquí estoy. Vamos a meditar un poquito antes de terminar el Evangelio de San Lucas. Capítulo 6, versículo 12. Por aquellos días Jesús se retiró al monte a orar y pasó la noche en oración con Dios. Miren, ¿cuánto oró Jesús? Toda la noche. ¿Cuánto le pidió Jesús a Dios? Toda la noche. Mire, debemos orar mucho por los sacerdotes que trabajamos en las redes sociales. Debemos orar mucho. Porque nosotros somos muy tentados por la fama, por la fortuna, por el prestigio, por la gente. Y ustedes conocen, con todo el respeto, a varios sacerdotes que dejaron la oración y dejaron el ministerio. Que tenían miles de seguidores, miles de suscriptores, miles de personas siguiéndolo y escuchándolo. De la noche a mañana dijeron, ya dejo el ministerio, ya no más. Y yo los entiendo. Porque es que a los que trabajamos nos dan más palo que gata ladrona. Yo los entiendo. Porque es que nos dan para destruirnos, para acabarnos. Dios San Pablo, pero no nos tumban, pero no nos derriban. Aquí estamos de pie. Hay que orar mucho. Jesús pasó toda la noche haciendo oración. Antes de tomar una decisión. Antes de emprender un camino. Antes de emprender una tarea. Por eso es importante que usted antes de viajar haga oración y le pida a Dios. Antes de ir de paseo, se encomienda a Dios. En la mañana, cuando se levante, no más se levante de la cama, haga oración y encomiende su día a Dios. Cuando vaya de camino a la escuela con sus hijos, tanto teléfono, tanta perdición, tanta bulla, ponerle el evangelio, rezar el rosario, hacer una oración para que Dios los acompañe. Usted no sabe si se va a morir, usted no sabe si va a vivir, usted no sabe. Y hay gente que pasa liso el día sin orar. Cristo pasó toda la noche en oración con Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos. Eligió a 12 de ellos y les dio el nombre de apóstoles. A los 12 los llamó apóstoles. Eran Simón, a quien llamó Pedro, y su hermano Andrés, Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, el hijo de Alfeo, Simón, llamado el fanático, Judas, el hijo de Santiago, y Judas Iscariote, que fue el traidor. De todo lo que oró, de todo lo que salió uno picho, uno torcido, uno chueco. Fue el que lo entregó, pero hizo oración. Y si no hubiera un Judas traidor, no hubiera un Cristo redentor, no hubiera un Salvador. Y Cristo resucitó porque Judas lo entregó y murió y ahora vive y reina por los siglos de los siglos. Escogió a 12 para la misión. Y escuchen, no es que agarró y les dijo, mire, ustedes váyanse a trabajar. No. A mí me encanta de Jesús. A mí me fascina de Jesús que, mire, Jesús era incansable. Si San Pablo viajaba para un lado y para otro lado, Jesucristo no descansaba. Hasta el punto que dice San Marcos, que la familia fue a buscarlo porque pensaban que se había vuelto loco, porque ni tiempo le daba de comer. ¿Cómo la ve? Al bajar del monte con sus discípulos y apóstoles, los discípulos eran 72. Los apóstoles eran 12. Se detuvo en un llano. Allí se encontraba mucha gente que había venido tanto de Judea y Jerusalén como de la costa de Tiro y de Sidón. Habían venido a oírlo y a que los curara de sus enfermedades. Y los que eran atormentados por espíritus inmundos quedaban curados. Toda la gente procuraba tocarlo porque salía de él una fuerza que sanaba a todos. Cristo, cuando bajó con sus apóstoles, bajó de una vez a trabajar. La fe no tiene descanso.
El cristiano no puede dejar de trabajar. Usted no puede dejar de rezar el rosario, de leer la Biblia, de predicar la palabra. Aunque esté cansado, aunque esté agobiado, es lo que yo les digo siempre. Llueve, truene o relampaguee, hay que predicar, hay que evangelizar, hay que llevar la palabra. Pase el problema que pase, la dificultad que tenga, hay que esforzarse por hacer las cosas. Tenemos católicos muy convenientes, que cuando están bien y están cómodos en la casa, ese día van a la misa. Que cuando están en sus hogares van a la misa, cuando van de vacaciones dejan de ir a la misa. Me llama la atención de Jesucristo, que era un hombre bien trabajador. La mies es mucha, los trabajadores son pocos, y vámonos. Y de aquí lo agarraban y lo arrinconaban para tirar por un farallón de un barranco y se iba para otro lado. Y por allá agarraban piedra y se iba para otro lado. Y predicaba y evangelizaba. Y en el templo habían cosas malas y vengan para acá. Mi casa es casa de oración. Y cómo Jesús sirvió, y cómo Jesús ayudó, y cómo Jesús hizo el bien, y cómo no tenía pereza y no tenía flojera. La decisión que tomó fue la mejor decisión y ahí se puso, porque es que a veces andamos diciéndole a Dios, Dios ayúdame a conseguir un empleo, Dios ayúdame a conseguir dónde trabajar, y Dios le manda un trabajo, pero usted es un requete flojo y un perezoso. Y ese era el trabajo que Dios le dio. Y ese fue el trabajo que usted pidió. Llegaba tarde, salía temprano, era grosero, desobediente, no hacía lo que se le mandaba. El trabajo lo hacía mal. ¿Y qué quería? ¿Medalla olímpica? Pues lo bota, mijo. Usted a Dios le pide, le suplica, a Dios le reclama y le clama y Dios le da el trabajo, pero usted es el encargado de trabajar, Dios le dio el trabajito. Es como yo, sacerdote, Señor, ayúdame que la gente vaya a la iglesia, Señor, ayúdame que la gente escuche la palabra de Dios. Señor, yo quiero ser lo mejor, mándame donde tú quieras y llévame. Me mandaron a España, dejé de trabajar. Me mandaron a una parroquia por grosería, dejé de predicar. Cura flojo, perezoso. ¿Acuerdan de la parábola de los talentos? El que tiene se pone a negociar y gana otros 5 y el otro gana otros 2 y el flojo y el perezoso va y esconde el talento debajo. Tuve miedo, Señor, tuve miedo. Escondí tu talento debajo de tierra. A mí me da miedo. Yo no sé, no. Si Cristo es nuestro ejemplo, es nuestro hermano mayor de quienes hemos aprendido, debemos hacer como Él. Donde a usted lo pongan, donde a usted lo lleven, donde a usted lo manden, ahí haga las cosas bien, haga las cosas de la mejor manera, con humildad, con sencillez, pero siempre confiando en Dios. Si es un médico, sea un buen médico. Si es un abogado, sea un buen abogado. Si es una ama de casa, sea una buena ama de casa. Si es un cocinero, una buena cocinera. Si usted es una persona que recoge las hojas, hágalo bien. Si usted es un maestro, hágalo bien. Si usted es un lector en la iglesia, pues lea bien, mijo. Si usted es el que ayuda a recoger la ofrenda en la iglesia, pues hágalo bien. Si usted es el sacristán, haga un servicio bien. En las cosas de Dios debemos también hacer las cosas bien. Ya le hemos pedido, ya le hemos suplicado. Ahora nosotros coloquemos de nuestra parte. Que nosotros hagamos lo que podamos y Dios hace el resto. Que nosotros hagamos lo humanamente posible y Dios hace lo imposible. Que nosotros hagamos lo que esté a nuestro alcance y Dios lo que no alcanzamos. Que nosotros abramos aquellas puertas fáciles y que podamos pasar y que Dios abra las difíciles. Hoy la palabra de Dios nos enseña a orar, a pedirle a Dios, pero también a trabajar, a suplicarle al Señor. Y termino con aquella historia que un día le escuché a mi abuelo. Mi abuelo decía que una vez bajó Jesucristo y Pedro a la tierra y se fueron caminando por un camino. Y en el camino se encontraron a un hombre con una carreta y con la rueda salida. Y no podía levantarla porque era pesada. Y cuando Pedro vio al hombre con la carreta trabajando y tratando de meter la rueda de la carreta, le dijo Pedro a Jesús: Señor, vamos a ayudarlo. Y pues Jesús le dijo: no lo vamos a ayudar porque él piensa que puede con su fuerza. No está pidiendo a Dios. Siguieron caminando y se encontraron a otro hombre en la misma situación, la carreta dañada. Pero aquel hombre estaba de rodillas y pidiéndole: Señor, ayúdame, Señor, socórreme, Señor, ayúdame. Pero no hacía nada porque la carreta se arreglara.
Y dijo, Pedro, mire, este está orando, vamos a ayudarlo. Y le dijo, no, Señor, a ese no lo vamos a ayudar porque solo está orando, no está trabajando. Siguieron adelante y se encontraron a un tercer hombre en la misma situación, con carreta dañada, con rueda afuera. Y aquel hombre estaba arreglando la carreta y levantando los ojos al cielo. Señor, por favor, ayúdame. Yo estoy haciendo lo posible, pero no puedo solo. Mándame a alguien que me ayude. Y dijo Pedro, a ese, dijo Jesús, a ese sí. Porque ese está orando a Dios y está con sus manos trabajando. Le está pidiendo a Dios y está colocando de su parte. Y así nos quiere Dios. Que oremos, que le pidamos a Él, pero también que trabajemos a ejemplo de Jesucristo. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios le bendiga, Dios les acompañe. Les habló el Padre Marcos Galvis desde Madrid, España. Un feliz día para todos. Los quiero mucho y nos vemos mañana, Dios mediante, a la misma hora, por el mismo canal. No falten, los esperamos.